Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a continuar hablando sobre uno de los temas más interesantes y más controvertidos del derecho de las familias en la actualidad. Ya lo empezaron a abordar con el doctor Vítola, que se refirió a la determinación de la filiación por naturaleza, y posteriormente en la clase de la doctora Falótico, que hizo referencia a las técnicas de reproducción humana asistida. Hoy vamos a hablar de las acciones de filiación y para eso voy a compartir con ustedes, como siempre, un PowerPoint para hacer más gráfico el relato. Como siempre, les recordamos que pueden consultar las dudas que tengan sobre el tema con las adjuntas de cada comisión. Y bueno, vamos a comenzar a analizar esta cuestión. Vamos a dedicar nuestra clase de hoy al Principito, con sus frases que son muy atinadas para este tema particular. Y las acciones de filiación, entonces, tienen que ver con estos reclamos judiciales, con juzgar. Por eso elegí esta frase para comenzar la clase de hoy. Y para que comencemos a pensar en conjunto, me voy a referir a esta frase en particular del Principito que dice: fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Y esta frase me parece ideal para comenzar pensando en separar lo genético o biológico de lo social o cultural, para comenzar a pensar en que hay una identidad estática, que es la que tiene que ver con los orígenes, y una identidad dinámica, que es la que se construye todos los días a través de las relaciones humanas. Y esto tiene que ver con que no siempre la filiación, este vínculo entre padres, madres, progenitores, hijos e hijas, está vinculado con lo genético o con la sangre, sino que muchas veces se relaciona con lo socioafectivo, que es aquello que está ganando terreno en el derecho de familia, de lo cual estamos hablando ya desde la primera clase. Entonces, no siempre, reitero, la filiación se relaciona con la identidad estática y muchas veces está determinada por lo que tiene que ver con lo social y cultural, con los lazos, los vínculos afectivos que se forman entre las personas. Los principios constitucionales en juego en este tema de las acciones de filiación son en primer lugar el interés superior del niño. Es decir, todas las decisiones que se adopten en relación a niños, niñas y adolescentes tienen que tener en cuenta su interés superior, es decir, satisfacción de mayor cantidad de derechos de estos niños, niñas y adolescentes, dentro del caso concreto. Cada caso es diferente al resto, por lo tanto, al momento de trabajar sobre estos temas y de resolver estas cuestiones, debemos tener en cuenta esa familia en particular. Además, otro principio constitucional de gran importancia es este derecho a la identidad, al que hacíamos referencia hace un momento. El derecho a la identidad, que puede ser, reitero, no solo estática, es decir, no solo tener en cuenta lo genético-biológico, sino también una identidad dinámica, que es la que construimos día a día, a través de nuestra vida de relación. Además, otro principio es la igualdad. Recuerden ustedes que en la época de sanción del Código Civil, no todos los hijos no tenían los mismos derechos. Había hijos legítimos e ilegítimos, donde los primeros que nacían dentro del matrimonio tenían derechos, y los segundos, cuyos padres no se encontraban casados, no los tenían. Hoy por hoy, estas diferencias no existen. Y todos los hijos gozan de los mismos derechos. Este principio de igualdad va de la mano del principio de no discriminación, donde no deben existir diferencias por el tipo de familia dentro del cual nazcan los hijos, conforme a este principio de responder a una sociedad multicultural que sigue nuestro Código Civil y Comercial. Además, hay dos principios procesales de gran importancia que se tienen en cuenta al momento de resolver estas cuestiones que se plantean relacionadas con las acciones de filiación, que son el de tutela judicial efectiva y el de lograr la verdad material. Es decir, el juez tiene facultades, el juez, la jueza tienen facultades para actuar de oficio al momento de resolver estas cuestiones relacionadas con las acciones de filiación, y debe lograrse o debe buscarse el valor justicia dentro de cada caso. Y reitero, el beneficio para los niños, niñas, adolescentes que se encuentren involucrados en ese caso particular. En un principio, en la época de sanción de nuestro Código Civil, las presunciones que ustedes estuvieron viendo con el doctor Vítola no admitían prueba en contrario. Es decir,
Si una persona nacía dentro del matrimonio, era hijo legítimo y no se podía discutir. Hoy por hoy, estas presunciones sí admiten prueba en contrario. Se pueden desvirtuar a través, por ejemplo, de una pericia de ADN. ¿Por qué? Porque en el momento de sanción del Código Civil, los hijos ilegítimos carecían de derechos, entonces no se los podía dejar desprotegidos. Además, no existían pruebas tan certeras dentro del proceso como es hoy la pericia de ADN. De esta manera, si se desplazaba un vínculo filial derivado del matrimonio, podía no establecerse un nuevo emplazamiento por no poder demostrarlo, por no poder probarlo, y los hijos quedaban en una categoría de ilegítimos y se los privaba de sus derechos. Hoy por hoy, con las pruebas de ADN, hay una mayor certeza probatoria. De esta manera se puede determinar esto que decíamos recién, que se denomina verdad real o verdad material. Hoy por hoy tenemos en cuenta no solo una identidad estática de las personas, sino principalmente esa identidad dinámica. Nuestro Código Civil y Comercial ha receptado nuevas formas de organización familiar, y no solo una familia matrimonial y una filiación por naturaleza, como el Código Civil originario. Con el tiempo sabemos que se fueron incorporando otras fuentes filiales, como la adopción y, a partir del año 2015, las técnicas de reproducción humana asistida, otorgando tanta importancia a lo social, a lo volitivo, como a lo biológico. Además, asistimos a un proceso de constitucionalización y democratización del derecho de familias, constitucionalización y convencionalización, porque se le otorga gran importancia a la Constitución Nacional, tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional, los cuales son tenidos en cuenta al momento de resolver cada uno de los casos que se plantean, y fueron tenidos en cuenta, lógicamente, al momento de redactar el Código Civil y Comercial. Por último, esto que hablábamos al principio de la clase, de que se reconoce hoy una gran importancia a lo que tiene que ver con la socioafectividad, con estos lazos, vínculos afectivos, a los que nos referíamos, por ejemplo, al abordar el tema de derecho de comunicación entre parientes, donde podían reclamar también un derecho de comunicación las personas con vínculos afectivos. Cuando analizamos la unidad temática número 1, hablamos de acciones de Estado. Recuerden que habíamos dicho que estas acciones podían ser constitutivas, es decir, podían crear un nuevo estado de familia, como era un divorcio, donde la persona del estado de casada pasaba a tener un estado divorciada, y producían efectos para el futuro, y otras acciones eran declarativas, es decir, declaraban una situación que ya existía y tenían efectos retroactivos. Dentro de estas acciones declarativas ubicábamos a las de filiación, que podían ser de emplazamiento o de desplazamiento. Recuerden que las acciones de emplazamiento eran aquellas que incluían a una persona en un determinado estado de familia, es decir, a una determinada situación dentro de esa familia, estado de hijo, de padre, de abuelo. Y las acciones de desplazamiento eran aquellas que tendían a desplazar a una persona de un determinado estado, es decir, a impugnar un determinado estado de familia. Las acciones de filiación, entonces, son una especie dentro de las acciones de estado de familia en general, y se inician cuando es necesario modificar judicialmente un vínculo filiatorio. Pueden ser entonces de emplazamiento, que tienen que ver con todas estas acciones de reclamación, de ser incluido en un determinado estado de familia, o pueden ser también de desplazamiento, que son todas aquellas que tienden a excluir a una persona de un determinado estado, es decir, las acciones de impugnación. En la clase de hoy nos vamos a referir específicamente a las acciones de emplazamiento, es decir, de reclamación de estado de familia. Y en el próximo encuentro con la doctora López van a desarrollar las acciones de impugnación, es decir, de desplazamiento de la filiación. Como acabamos de decir también, se trata de acciones declarativas, es decir, la persona no goza de ese estado de familia a partir de la sentencia de filiación, sino que tiene efectos retroactivos, siempre estuvo emplazada en ese estado. Los caracteres de estas acciones surgen de varios artículos, del 576, que es el primero que hace referencia a las acciones de filiación, del 712 y 713, que se encuentran ubicados dentro del título de proceso de familia. Estas acciones de familia
Estas acciones de filiación son inalienables, porque no pueden transferirse, irrenunciables, es decir, no pueden renunciarse a ellas, no son susceptibles de prescripción o caducidad, pero sí pueden prescribir los derechos patrimoniales adquiridos a través de ellas. Y además son inherentes a la persona, es decir, solo pueden ser ejercidas por el titular, por quien se encuentra legitimado. Igualmente, vamos a ver en unos momentos que hay una acción que puede ser iniciada, por ejemplo, por el Ministerio Público, y que hay acciones que pueden ser iniciadas por los herederos, herederas del causante. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de estudiar las acciones de familia? Tenemos que tener en cuenta la legitimación activa, es decir, quién puede iniciar la acción, la legitimación pasiva, contra quién se inicia cada una de estas acciones, la finalidad, es decir, cuál es el objetivo perseguido al momento de iniciar esta acción, la prueba, cuáles son los elementos de los cuales puedo valerme para demostrar aquello que quiero realmente probar, acreditar, y por último, el plazo de caducidad. ¿Sí? Si la acción caduca, y en ese caso, cuál es el plazo y a partir de cuándo se computa. El Código Civil y Comercial introdujo grandes modificaciones en cuestiones de acciones de filiación. En primer lugar, estas acciones, conforme lo establece el Código expresamente en el artículo 577, no se aplican para los casos de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, como vieron con la doctora Falótico, la filiación se determina por la voluntad procreacional manifestada a través del consentimiento informado, previo, libre, formal. Por lo tanto, no hay lugar para hacer ningún tipo de reclamo, ni de la persona que fue emplazada en ese estado, a través de esa voluntad que se expresó, ni tampoco por parte de quienes donaron el material genético, que son anónimos, sin perjuicio del derecho a la información, del cual también ya hemos hablado. El Código Civil y Comercial tiende a reducir y unificar los plazos de caducidad. Con el código anterior, las distintas acciones tenían diferentes plazos de caducidad. Por ejemplo, para una filiación matrimonial existía 1 año, para una filiación extramatrimonial 2 años, para impugnar una maternidad no había plazo. Entonces, se trataba de manera diferente a los hijos que nacían dentro o fuera del matrimonio, se trataba de manera diferente a una infidelidad o supuesta infidelidad masculina que a una femenina, como ocurría también, por ejemplo, con la configuración del delito de adulterio, cuando estaba regulado en nuestro Código Penal. Relacionado esto con todas las cuestiones del patriarcado, de las cuales también estamos hablando desde que comenzamos a cursar esta materia. Hoy por hoy, entonces, no existen motivos para establecer distintos plazos de caducidad en cada una de estas acciones. Además, se trata de que los plazos sean reducidos en los casos en los cuales existen, para otorgar una mayor seguridad jurídica a estas cuestiones. Es decir, se unifican entonces los plazos y se reducen. Con respecto a la imposibilidad de iniciar este tipo de acciones en las técnicas de reproducción humana asistida, el fundamento consiste en fomentar la donación de material genético, tratando de que las personas no teman con respecto a la posibilidad de efectuarse ningún tipo de reclamo en el futuro, por ejemplo, un derecho alimentario, un derecho hereditario, fomentar este tipo de prácticas. Y además, no solo está previsto en un artículo en particular, sino al momento de regularse cada acción de filiación. El último párrafo en el cual se regula cada acción hace referencia a que la misma no se aplica a los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, como para que no queden dudas al respecto. También se tiende a unificar la legitimación activa y pasiva para evitar discriminaciones, es decir, con el régimen anterior, por ejemplo, una filiación matrimonial no podía ser impugnada por un tercero con un interés legítimo, como era, por ejemplo, el progenitor biológico, para evitar que un tercero se introduzca en un matrimonio y afecte, perjudique esa supuesta paz familiar que se consideraba que existía en la familia. Es decir, no podía demostrarse, por ejemplo, un adulterio, una infidelidad dentro de esa familia.
hoy por hoy, en todas las acciones, una persona con un interés legítimo está legitimada para efectuar el reclamo. Se incluye, además, dentro de cada acción, a las uniones del mismo sexo, ya que no se habla más de reclamación o impugnación de la maternidad o paternidad, sino reclamación o impugnación de la filiación. De esta manera, están incluidos los matrimonios o las uniones del mismo sexo, es decir, formadas por dos mujeres o por dos hombres. Las acciones de impugnación de la filiación, entonces, son las que tienden a desplazar una filiación ya existente y están reguladas en los artículos 588 y siguientes del Código. Este tema lo van a abordar en el próximo encuentro con la doctora López. Siguen el orden del Código Civil y Comercial en materia de determinación, es decir, el Código se refiere en un principio a la determinación de la maternidad y se refiere en un principio a la acción de impugnación de maternidad. El Código hace referencia a la filiación presumida por ley al reconocimiento, y con respecto a acciones, regula la impugnación de maternidad, la impugnación presumida de filiación presumida por ley, y por último, la impugnación del reconocimiento dentro de la filiación extramatrimonial. Las acciones de reclamación, que son las que vamos a analizar en la clase de hoy, tienden a lograr un emplazamiento dentro del estado de familia, es decir, a incluir, a emplazar a una persona dentro de una familia. Y están reguladas en los artículos 582 y 583 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo 577, al cual me referí hace un momento, se refiere a la imposibilidad de iniciar este tipo de acciones para impugnar una filiación matrimonial o extramatrimonial en relación a hijos nacidos por medio de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Cuándo? Cuando me dio consentimiento previo, informado y libre, ya que en caso contrario, es decir, si no se manifestó este consentimiento informado de la manera que exige el Código Civil y Comercial, se aplicarán las normas de la filiación por naturaleza. El artículo termina aclarando que no es admisible el reconocimiento ni el ejercicio de acción de filiación o reclamo alguno del vínculo filial con respecto a quien aportó los gametos. Y el artículo 578 se refiere a la consecuencia del doble vínculo filial, al cual se refería el doctor Vítola cuando explicaba el artículo 558, que decía que nadie podía tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la fuente de la filiación, cualquiera sea el origen del vínculo. Este artículo refuerza esa regla y dice que si se reclama una filiación que importa dejar sin efecto otra anteriormente establecida, debe simultáneamente, o en forma previa, ejercerse la correspondiente acción de impugnación. Esta disposición ya estaba prevista en el Código de Vélez, en el Código Civil anterior al régimen actual. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que si una persona ya fue reconocida por otra, o está emplazada en un determinado estado de familia, si yo quiero reconocerla también, debo previamente desplazar ese estado anterior, porque nadie puede tener más de dos vínculos filiales. Entonces, no puedo reconocer a alguien, reconocer a un hijo como padre, supongamos una situación particular, darle el apellido, como comúnmente decimos, si ya tiene el apellido de otro progenitor. Entonces, si yo quiero emplazarlo en el estado de hijo, si yo quiero reconocerlo como mi hijo, tengo que previamente impugnar el vínculo anterior. Es decir, ese reconocimiento o ese emplazamiento que ya existe. ¿Por qué se incluyó esta disposición? Se incluyó porque el Código Civil y Comercial regula por primera vez lo que tiene que ver con la filiación derivada de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, para evitar confusiones en cuanto a qué puede considerarse progenitor, padre, madre, a quien aporte el material genético o los gametos, se quiso aclarar que en realidad progenitores son quienes manifiestan esa voluntad procreacional, es decir, quienes desean serlo y lo expresan a través del consentimiento informado. Los dadores de material genético son solo eso, y nada pueden reclamar ni se les puede reclamar a ellos. Entonces, para evitar dudas al respecto,
dadores de material genético, o quienes lleven adelante un embarazo, por ejemplo, si hablamos de una gestación por sustitución, no son padres o madres, progenitores, sino solamente quienes colaboran para que otras personas sí puedan serlo, sí puedan ser padres o madres. Sin embargo, hoy este binarismo, esta regla del doble vínculo filial está en crisis. Ya tenemos en nuestro país varios casos en los cuales se reconoció una triple filiación o una pluriparentalidad. Antes de adentrarnos en este tema, les traje esta imagen de un caso que fue muy mediático hace algunos años, el caso de Diwan, donde esta persona le dio el apellido, por decirlo de alguna manera, reconoció al hijo de Gisela Bernal como propio, cuando en realidad no era el progenitor. ¿Podría entonces hacer algún tipo de reclamo? Sí, de hecho pudo hacerlo. Manifestó que fue engañado acerca de la situación, que él al momento de reconocerlo no sabía que era el padre biológico, y por lo tanto se hizo lugar a la acción por la cual se desplazó esta paternidad y se emplazó en ese estado de familia a la persona que era progenitor biológico o genético de este niño. Pero primero hubo que desplazar este vínculo para después emplazar el otro, o en el otro. Esto que les mencionaba recién, que ponía en crisis la regla del doble vínculo filial, se conoció en nuestro país hace algunos años, lo que tiene que ver con triple filiación, pluriparentalidad o multiparentalidad. En estos dos casos, derivados de hijos nacidos por técnicas de reproducción humana asistida, donde aquella persona que aportó el material genético formó parte de ese proyecto de parentalidad y pidió ser reconocido como tal porque quería hacerse cargo de estos hijos que nacían. Y el registro de las personas hizo lugar al reclamo y permitió que estos hijos fueran inscriptos como de dos madres y un padre. ¿Es posible entonces la triple filiación en los casos de técnicas de reproducción humana asistida? Sí, es posible, pero realmente para aquellas personas que forman parte, reitero, de ese proyecto de parentalidad, que quieren ser padres o madres y lo manifiestan. En estos dos casos que acabamos de ver, y que fueron también muy mediáticos, se reconoció esta triple filiación por resolución administrativa del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, uno de Mar del Plata y otro de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eran dos parejas de mujeres con un hombre que aportó el material genético, pero que quiso ser no solo donante anónimo, o sea, no donante anónimo, sino que quiso hacerse cargo de los hijos que nacieron. ¿Podría surgir algún conflicto en estos casos? Podría llegar a surgir porque al tratarse de una resolución administrativa, es una norma de jerarquía inferior al Código Civil y Comercial que consagra la regla del doble vínculo filial. Por lo tanto, la norma podría llegar a caer, podría llegar a plantearse incluso una inconstitucionalidad, y estas resoluciones administrativas no gozarían de seguridad jurídica. Por lo tanto, dice la doctrina, hubiera sido necesario que se pronunciara la justicia al respecto. Por ejemplo, a través de una declaración de inconstitucionalidad de la norma, de estos artículos 558 y 578 que establecen lo contrario. Y esta frase también me parece muy atinada para el caso que estamos analizando. El Principito dice, eres responsable para siempre de aquello con lo que has creado lazos. Entonces, si realmente quiero hacerme cargo y quiero formar parte de ese proyecto parental, tengo que hacerme cargo de esos hijos que nacen. Y si quiero hacerme cargo, entonces, estoy hablando de sumar afectos, de sumar derechos, de sumar responsabilidades. Y por lo tanto, esto tiene que ver con beneficiar a los niños, a las niñas que nacen de esta manera, y teniendo en cuenta ese interés superior de estos niños y niñas, entonces hacemos lugar a este reclamo conforme a los principios constitucionales y convencionales de los que hablábamos al principio de la clase. Y así como hay casos reconocidos por resoluciones administrativas, también hay casos en la justicia, como por ejemplo este caso del juzgado de familia número 2 de Mar del Plata,
que hoy por hoy está en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde una pareja de 2 hombres tienen un proyecto parental junto con una mujer que era expareja de uno de ellos, que se ofrece para que puedan ser padres, pero quiere también hacerse cargo de este hijo o esta hija que nazca. El Juzgado de Familia de Mar del Plata hace lugar al reclamo de triple filiación, pero el fiscal apela. La Cámara hace lugar al recurso y por este motivo es que se acude a la Corte y hoy por hoy todavía no existe una resolución sobre el tema. Así como es posible la pluriparentalidad en las técnicas de reproducción humana asistida, también lo es en materia de adopción. Y existen varios casos en nuestro país que la han reconocido. Uno de ellos fue el de una adopción de integración, que si bien todavía no vimos el tema, les adelanto que es la adopción del hijo del cónyuge conviviente, relacionado con las familias ensambladas, es decir, formo pareja o me caso con alguien que ya tiene hijos y deseo ser padre, madre de esos hijos y por lo tanto solicito una adopción. La adopción siempre tiene que ser requerida judicialmente. En este caso, se solicita una adopción de integración en el Juzgado de Familia número 4 de La Plata, en el año 2017, pero se pide no desplazar el vínculo de origen, es decir, que este hijo continúe teniendo vínculo filiatorio con su progenitor biológico. La jueza, en este caso, hace lugar al pedido. En la sentencia originaria no dice nada con respecto a esta pluriparentalidad, y por eso es que los letrados solicitan aclaratoria de esa sentencia, y al momento de aclararla, la jueza entonces sí manifiesta que se establece un vínculo filial con el progenitor adoptivo, pero se mantienen los vínculos con la familia de origen. Por lo tanto, este niño va a tener vínculo filial con 3 personas, con su mamá, con su progenitor biológico y con su progenitor adoptivo. Ahí hay un dibujo que hizo este niño o esta niña dedicado a la jueza por el hecho de tener 2 papás y una mamá. Otro caso es el del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Violencia Familiar y de Género de Tercera Nominación de Córdoba, de febrero de este año, del año 2020, donde se inició la guarda preadoptiva de un niño por una pareja, por un matrimonio, que posteriormente se disuelve. Y la mujer contrae matrimonio con otra persona y continúa este proceso de adopción y lo concluye con su segundo cónyuge. En este caso, ambos cónyuges, el del primer matrimonio y el del segundo, desean hacerse cargo de este hijo. Y se solicita entonces que exista un vínculo filial con las 3 personas. ¿Qué resuelve este juez de Córdoba? Declara la inconstitucionalidad del artículo 558, que es el que establece la regla del doble vínculo filial, y del 634 del Código Civil y Comercial, relativo a la adopción. Y además, en su sentencia, utiliza un lenguaje sencillo, para que este niño pueda comprender qué es lo que se resolvió con respecto a su situación y por qué. Entonces, en una adopción que ya no es integrativa, ya no es una adopción del hijo del cónyuge o conviviente, sino otro tipo de adopción, se admite que esta persona tenga un vínculo filial con 2 padres y una madre. Y así como vimos que es posible la triple filiación en los casos de técnicas de reproducción humana asistida y de filiación por naturaleza, y de filiación, perdón, por adopción, también lo es en la filiación por naturaleza. Y así lo reconoció la jurisprudencia. Tenemos 2 fallos en nuestro país que lo han admitido. Uno es el del Juzgado de Familia y Sucesiones de única nominación de Monteros Tucumán, de febrero del año en curso, de 2020, que declara la inconstitucionalidad del 558 y que utiliza un lenguaje sencillo. Este fallo hace referencia al interés superior del niño. ¿Qué dice la jueza? La jueza dice, yo escuché a esta nena que me dijo que quiere seguir teniendo 2 papás, es decir, que en los hechos tiene 2 papás, uno que es la pareja actual de su mamá, con quien vive algunos días, y otro que es su progenitor biológico, con quien vive
otra parte de la semana, otros días diferentes. Y ella a los dos considera sus papás y no quiere elegir entre uno u otro. Entonces, si ella no quiere elegir, ¿por qué yo como jueza, por qué el Estado tiene que hacerlo? ¿Por qué no reconocer esta realidad que existe en los hechos, que tenemos desde el punto de vista fáctico? Y que es además la que más la beneficia, porque estamos, reitero, sumando afectos, sumando personas responsables y obligadas con respecto a ella. De esta manera, con lenguaje sencillo, le explica que no tiene necesidad de elegir entre sus dos papás y que a partir de ahora va a tener dos papás y una mamá. Y si ella quiere continuar llamándose de la misma manera y teniendo el mismo apellido, podrá hacerlo, por esto de que también se puede escindir lo que tiene que ver con la afiliación con lo que tiene que ver con el nombre de la persona. Otro de los fallos que reconoce la pluriparentalidad en la afiliación por naturaleza es el de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Tercera de La Plata, que es bastante reciente, es del 15 de julio del año 2020, que también declara la inconstitucionalidad del artículo 558 y reconoce la socioafectividad, es decir, reconoce esta posibilidad de que dentro de la familia un niño pueda tener dos papás y una mamá. Es un caso que presenta algunas diferencias con el anterior, porque en esta situación particular no había un vínculo estrecho con el progenitor biológico, no obstante lo cual ya se estaba forjando, se estaba realizando una terapia con una psicóloga particular, y en la sentencia se deja aclarado que ese vínculo se debe reforzar, continuando con ese tratamiento y además colaborando en este proceso los psicólogos del cuerpo técnico auxiliar del juzgado. Bien, por lo tanto, en las tres fuentes filiales podemos ver que se dan casos de pluriparentalidad que ya han sido reconocidos por nuestro derecho. Continuando con el tema de las acciones de filiación, vamos a ver ahora dónde debemos iniciarlas en caso de que tengamos que plantear estas acciones. Según el artículo 581, cuando las acciones sean ejercidas por personas menores de edad o con capacidad restringida, es decir, personas que se hallan en una mayor situación de vulnerabilidad, es competente el juez del lugar donde el actor tiene su centro de vida o el del domicilio del demandado a elección del actor. Es decir, quien inicia la acción puede decidir si la inicia donde tiene su centro de vida o en el lugar del domicilio del demandado. Se protege entonces a las personas más vulnerables y se establece que pueden iniciarla donde tienen su centro de vida. ¿Y qué se entiende por centro de vida? La jurisprudencia ha establecido que el centro de vida es el lugar donde esta persona pasó mayor parte de su vida en condiciones legítimas. ¿Cuál es el fundamento de este artículo? La inmediación, es decir, que esté en forma cercana al juzgado que va a entender en su caso, para que pueda haber un contacto directo, para que pueda ser más fácil el traslado a esa jurisdicción, si tiene que hacerlo, para que haya entonces una mayor celeridad, una mejor participación en el proceso, para que esta persona pueda ser oída, pueda participar en el proceso en el cual es parte, reconociendo su capacidad progresiva, autonomía progresiva, pudiendo tener un contacto personal, no solo con el Ministerio Público, la asesoría de incapaces, los psicólogas del cuerpo técnico auxiliar, sino también principalmente con quienes vayan a resolver, con los jueces, con las juezas que entienden en su caso. Y esto que decíamos recién de proteger a las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, es decir, que no tienen plena capacidad. Y el artículo 2634 reconoce el emplazamiento filial constituido en el extranjero, estableciendo que debe ser reconocido por nuestro país siempre que esté de acuerdo con el orden público argentino, como lo mencionábamos también cuando hablábamos de matrimonios y de este tema de la ineficacia extraterritorial cuando la celebración en el extranjero se oponía al orden público argentino, y teniendo en cuenta también el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, que es, como decíamos hoy, el principio rector en este tipo de cuestiones. Y algo muy importante en estos procesos de filiación es la prueba. El artículo 579 permite que en los procesos de filiación pueda utilizarse cualquier tipo de prueba.
pero la prueba por excelencia, la de mayor importancia en este caso, va a ser la genética, es decir, la pericia de ADN, que tiene un gran porcentaje de certeza en cuanto al vínculo genético, al vínculo biológico que establece. Esta prueba de ADN puede ser solicitada por cualquiera de las partes, y si no lo hicieron, podrá ser también pedida por el juez de oficio, por una cuestión de orden público y de una necesidad de buscar esta verdad material dentro del proceso, para salvaguardar el derecho a la identidad de la persona, que es lo que está en juego. Entonces, en principio se va a realizar una pericia de ADN ¿con quién? Con aquella persona con la cual se tenga vínculo filial, que se quiera desplazar, o aquella persona con respecto a la cual quiero emplazar a otra en un determinado estado de familia. ¿Qué es lo que ocurre si esta persona se niega o si no se puede realizar esa pericia de ADN porque está rebelde, porque no sabemos dónde se encuentra? En este caso, la pericia se podría realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. ¿Quiénes serían los parientes por naturaleza hasta el segundo grado? Cuando abordamos el tema de parentesco dijimos que lo eran abuelos, abuelas, nietos, nietas, bisabuelos, bisabuelas, bisnietos, bisnietas, y con respecto al parentesco colateral, hermanos unilaterales y bilaterales. ¿Por qué? Porque si ya nos alejamos más en cuanto al vínculo de parentesco, en cuanto al grado de parentesco, hay menos certeza en cuanto a la prueba. Si alguna de esas alternativas no es posible, el juez va a valorar la negativa como indicio grave contrario a la posición del renuente. Es decir, aquel que se encuentre reticente a la realización de la pericia, que se niegue a realizar la pericia de ADN, va a tener consecuencias en cuanto a su conducta, ya sea el progenitor o el presunto progenitor o sus parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Es decir, esta disposición comprende a todos ellos. ¿Y qué significa esto de que es un indicio grave contrario a la posición del renuente? Esto es lo que vamos a analizar ahora. En primer lugar, entonces, tenemos libertad probatoria. Puede utilizarse el ADN o puede utilizarse cualquier otra prueba. El ADN es la prueba por excelencia por ser la más certera, la que más nos aproxima a esa verdad real o material. Si el progenitor o el presunto progenitor se niega, puede realizarse sobre sus parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Y esa negativa, entonces, ¿es indicio o es presunción? Según el código es indicio grave. El código anterior nada decía al respecto, por lo tanto en doctrina y en jurisprudencia existían distintas posturas. Una de ellas decía que era una presunción. ¿Qué significa que es una presunción? Que con solo negarme ya se va a tener por probado el vínculo filial. Entonces, la negativa a la realización de la pericia de ADN me va a llevar a dictar una sentencia a favor de quien reclama, de quien inicia la acción, sin necesidad de que existan otras pruebas. ¿Qué significa que es un indicio? Un indicio, a contrario de esto, significa que para poder dictar una sentencia favorable es necesario que esa negativa esté acompañada de otras pruebas. Y esas pruebas podrían obtenerse por medios compulsivos. Hay quienes consideran que al no ser el ADN una prueba de carácter invasivo, porque no es necesario sacar sangre, basta con una muestra de saliva, por ejemplo, para poder realizar la pericia, podría obtenerse la prueba en forma compulsiva. Sin embargo, esto fue planteado en la jurisprudencia y acá está el fallo de la Corte Suprema de Nación, donde la Corte estableció que hay un límite al respecto y que esta persona, con respecto a la cual había dudas acerca de su origen filial y la posibilidad de que haya sido adoptada a través de la comisión de un delito en la época del último gobierno militar en nuestro país,
Ella se negó y manifestó que no quería saber si era o no, o quiénes eran sus progenitores biológicos. Por lo tanto, se hizo lugar a su pedido por tratarse de la víctima, y se estableció que no podía ser obligada a realizarse la pericia de ADN. Vuelvo entonces donde estábamos. Acá, en esta filmina, yo les explicaba la diferencia entre presunción e indicio en los términos que se expresan en los fundamentos del Código Civil y Comercial. Y también me refería a la posibilidad o no, en el punto C, de la compulsividad u obligatoriedad de la prueba de ADN, teniendo en cuenta que al Código Procesal Penal de la Nación se incorporó en el año 2009 el artículo 218 bis, que admite que se realicen pruebas de ADN, inclusive con elementos que se encuentren en el hogar de la persona, ¿sí? Ni siquiera con una muestra de saliva de ella, sino, por ejemplo, a través de un cepillo de dientes que se encuentre en su domicilio, o de algún otro objeto con el cual se puede realizar. El Código Civil y Comercial adopta una nueva postura. No habla de presunción ni de indicio, sino que se refiere a indicio grave. ¿Y qué significa indicio grave? Indicio grave hace referencia a qué. En principio no alcanza solo con la negativa para dictar sentencia. Pero tampoco es un indicio que necesariamente debe estar acompañado de otras pruebas. Si las hay, se incorporan al proceso. Teniendo en cuenta este principio que rige en el proceso de familia de la carga dinámica de la prueba, es decir, de que prueba aquel que se encuentra en mejores condiciones de probar. Por lo tanto, no es obligatorio que la negativa esté acompañada de otras pruebas, pero si las hay, se van a adjuntar, se van a agregar al proceso. Acá yo les decía que este derecho a la verdad biológica está relacionado o se puede lograr principalmente con la compulsividad. Sin embargo, este sistema no es el que fue adoptado por el Código Civil y Comercial, teniendo en cuenta el derecho a la intimidad de las personas. Y además, la postura de la presunción es la que más se aleja de este principio de tratar de lograr la verdad material. Porque con una sola negativa, sin necesidad de otras pruebas, ya el juez está en condiciones de resolver. De esta manera, quienes redactaron el Código Civil y Comercial pensaron que este indicio grave sería la mejor manera de resolver esta cuestión y estas discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales que ya han sido zanjadas. Bien, de esto ya hablamos entonces. Si se cuenta con prueba hábil para fortalecer la negativa y acercarse a la verdad biológica, ella debe ser incorporada al proceso. Es lo que establece el Código Civil y Comercial al referirse al indicio grave. El artículo 580 habla de la prueba genética post-mortem, es decir, ¿qué sucede si la persona con respecto a la cual se inicia el reclamo, es decir, el legitimado pasivo de la acción, ha fallecido? En caso de fallecimiento del presunto padre, la prueba puede realizarse sobre el material genético de los dos progenitores naturales de este, es decir, ¿con quién se puede realizar la pericia de ADN? Con los abuelos, con los progenitores naturales de la persona fallecida. Ante la negativa o imposibilidad de uno de ellos, puede autorizarse la exhumación del cadáver. En principio parecería que esto fuera subsidiario. Sin embargo, el artículo termina estableciendo que el juez puede optar entre estas posibilidades según las circunstancias del caso. Es decir, siempre teniendo en cuenta el caso concreto, el caso particular, porque todos son diferentes. Hay quienes critican esta disposición porque se refiere solo a los progenitores naturales del fallecido y no a los parientes por naturaleza hasta el segundo grado, como el artículo anterior, el 579.
quienes redactaron el Código Civil y Comercial contestan que en realidad son dos situaciones diferentes. En una el presunto progenitor está vivo, en la otra no, y por eso se las regula de manera distinta. Y además, hay mayor certeza en la prueba con respecto a los abuelos que la que se realizaría, por ejemplo, con los colaterales hasta el segundo grado, que no es tan certero en cuanto al resultado. Bien. El artículo 584 hace referencia a la posesión de Estado y dice que esta posesión de Estado, recuerden que en la unidad temática número 1 dijimos que era el trato de hijo, independientemente de que existiera título o no. Recuerden el caso de este cantante, Rodrigo Bueno, que presentaba en todos sus recitales a este niño como su hijo, pero sin embargo no tenía su apellido, es decir, nunca lo había reconocido. Lo había hecho públicamente, pero no desde el punto de vista jurídico, ¿sí? Desde el punto de vista de la documentación en el registro. La posesión de Estado, debidamente acreditada en juicio, tiene el mismo valor que el reconocimiento expreso, siempre que no sea desvirtuado por prueba en contrario sobre el nexo biológico. Entonces, esta posesión de Estado tiene que ser demostrada dentro de un proceso, es decir, no es una presunción legal. La tengo que demostrar dentro del juicio. Y si logro acreditarla, entonces tendrá el mismo valor que un reconocimiento, que si hubiera ido al registro a darle el apellido a este hijo, o lo hubiera reconocido a través de un documento público, privado, un testamento. Pero puede ser desvirtuada en caso de que yo demuestre a través de una pericia de ADN que no existe nexo genético entre estas dos personas. Y el artículo 585 habla del supuesto de presunción en caso de convivencia, y establece que la convivencia con la madre durante la época de la concepción hace presumir el vínculo filial a favor de su conviviente, excepto posición fundada. Fíjense que el artículo no habla de uniones convivenciales, sino de convivencia con la madre, es decir, no se requiere en principio que se trate de una unión convivencial con todos los requisitos que habíamos visto que debía reunir, es decir, la ausencia de ligamen, la necesidad de que existan 2 años de convivencia pública, y el resto de los requisitos que establece el Código Civil y Comercial para que se configure la unión convivencial. Tampoco requiere que se encuentre inscripta, solamente se refiere a la convivencia. Pero, fíjense, que tampoco se trata de una presunción legal, como la que deriva del matrimonio, como la presunción de filiación matrimonial, sino que esta presunción debe ser demostrada dentro de un proceso judicial. Si existe oposición fundada y si se demuestra lo contrario, entonces se desvirtúa esta presunción, cae esta presunción. En ambos artículos, tanto el que se refiere a la prueba de la posesión de Estado como de la convivencia, se refuerza este concepto de lazos afectivos. ¿Qué se modifica con respecto al código anterior? El código anterior tenía una disposición semejante, pero se refería a concubinato. El actual habla de convivencia, teniendo en cuenta que el lenguaje, el vocabulario empleado no es neutro, que puede tener un carácter, un sentido peyorativo, discriminatorio. No se refiere a la paternidad sino al vínculo filial, es decir, comprende también las uniones del mismo sexo, y reemplaza prueba en contrario por oposición fundada. El artículo 586 consagra la posibilidad de reclamar alimentos dentro del proceso de filiación o incluso antes de su inicio. El juez podría fijar alimentos provisorios, estos que se determinan inaudita parte, desde el inicio del proceso judicial, conforme a lo establecido en el título de responsabilidad parental. Aún no analizamos el tema de responsabilidad parental, pero tiene que ver con los cuidados de los padres con respecto a sus hijos, progenitores con respecto a sus hijos e hijas, y en el título relativo al tema se regula expresamente esta cuestión a través del artículo 664, que establece que el hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Es decir, aunque no tenga el apellido de esa persona, aunque no haya sido reconocido aún por esa persona, puede reclamar alimentos. Si la demanda se promueve antes de que el juicio de filiación sea iniciado, la resolución que fija los alimentos provisorios debe establecer un plazo para promover la acción, bajo apercibimiento de que cese
la cuota fijada mientras esa acción no se inicie, es decir, mientras esa carga no se encuentre cumplida. Esta disposición tiende a evitar abusos, porque si yo puedo reclamar alimentos a alguien con respecto al cual aún no tengo un emplazamiento filial y no tengo un plazo para iniciar una acción de filiación, podría, por ejemplo, reclamarle alimentos a Maradona, a Tinelli. ¿Por qué? Porque sé que tienen una muy buena situación económica y que la cuota alimentaria va a ser elevada. Para evitar esta situación, el código exige que yo inicie la acción de filiación en el plazo que determine el juez, que probablemente sea un plazo breve para otorgar seguridad jurídica a este tipo de situaciones. Máxime teniendo en cuenta que los alimentos son irrepetibles, es decir, que aquello que ya el alimentante percibió no se va a devolver. ¿Qué dijo la jurisprudencia nacional antes de la sanción del Código Civil y Comercial que regula esta cuestión? La jurisprudencia había reconocido este tipo de reclamos. Por ejemplo, en este fallo del año 2006, que permitió que se fijaran alimentos provisorios durante el trámite del proceso de filiación. Entonces, el Código Civil y Comercial recepta esta postura jurisprudencial que también estaba siendo sostenida por la doctrina. El artículo 665 permite que la mujer embarazada reclame alimentos al presunto progenitor con la prueba sumaria de la filiación, de la filiación alegada. Es decir, la mujer embarazada puede demostrar que convivió con esta persona durante la época de la concepción y reclamar alimentos para sus hijos por nacer. Esto que antes había sido reconocido a nivel jurisprudencial, por ejemplo, a través de este fallo del Tribunal de Familia número 1 de La Plata, en ese momento eran tribunales, en el año 2002, que reconoció alimentos provisorios a una mujer embarazada de mellizos, hoy por hoy está expresamente previsto en el Código Civil y Comercial. Sin embargo, se establece una distinción. ¿Por qué? Porque si esta mujer embarazada estuviera casada, regiría la presunción de filiación. Su cónyuge se presume que es progenitor de esos niños que van a nacer, o de ese niño o niña que van a nacer. Sin embargo, al no estar casada, no existe esta presunción legal. Entonces, esta mujer tiene que realizar un reclamo judicial y demostrar que estaba en pareja con esta persona en la época de la concepción, para que ese reclamo alimentario proceda. Y el Código Civil y Comercial permite expresamente también, en la actualidad, receptando posturas doctrinarias y jurisprudenciales mayoritarias anteriores a su sanción, ya que estas situaciones, reitero, no estaban previstas en el Código Civil anterior. El artículo 587 establece expresamente que el daño causado al hijo por la falta de reconocimiento es reparable. Es decir, que se pueden reclamar daños y perjuicios por la falta de reconocimiento, siempre que se reúnan los 4 elementos de la responsabilidad civil. Es decir, verosimilitud del derecho, peligro en la demora. Perdón, esos son los requisitos para las medidas cautelares que también se pueden solicitar dentro de un proceso de filiación. Verosimilitud del derecho y peligro en la demora no se requiere contra cautela. En este caso, en los reclamos de daños y perjuicios, deben reunirse los 4 elementos de la responsabilidad civil, como son el hecho antijurídico, el factor de atribución, dolo o culpa, la relación de causalidad y el daño. Al reunirse estos 4 elementos, entonces podrían reclamarse daños y perjuicios por la falta del reconocimiento. Y la jurisprudencia lo ha reconocido, no solo en cuanto a la posibilidad de reclamar al progenitor, sino también a la madre, por ejemplo, por no brindar los datos necesarios para que ese hijo sea reconocido. Y se habla también de la posibilidad de reclamar no solo por el daño moral, sino también por el daño material, por la imposibilidad de gozar de un mejor nivel de vida que hubiera existido en caso de que el reconocimiento se hubiera efectuado con anterioridad. La jurisprudencia ya lo había reconocido, por ejemplo, en este fallo del año 1997 de la Cámara Nacional Civil, que estableció que es procedente la indemnización por daños y perjuicios derivada de la falta de reconocimiento. Y como esta jurisprudencia, existió también mucha otra. Bien,
Concretamente, en relación a las acciones de reclamación, se encuentran reguladas en los artículos 582 y 583 del Código Civil y Comercial. El artículo 582 se refiere a la posibilidad que tiene el hijo, como legitimado activo, para reclamar su filiación matrimonial o extramatrimonial. Si el hijo reclama una filiación matrimonial, es decir, dentro de un matrimonio, la acción tiene que estar dirigida contra ambos progenitores conjuntamente. ¿Por qué? Porque hacen hacer una presunción dentro del matrimonio, una presunción legal, que él o la cónyuge de la madre tiene vínculo filial con ese hijo o esa hija. Por lo tanto, la resolución que se dicte afectará a ambos cónyuges. En cambio, si el hijo reclama una filiación extramatrimonial, puede ser iniciada contra cualquiera de ellos, es decir, no hay un litisconsorcio pasivo necesario, no hay necesidad de reclamar conjuntamente contra ambos progenitores, sino que puede reclamarse contra uno solo de ellos, porque la filiación extramatrimonial no hace nacer una presunción legal. No hay en este caso un matrimonio, es decir, las situaciones son diferentes. ¿Qué es lo que ocurre si falleció alguno de los progenitores? Si falleció alguno de los progenitores contra el cual reclama este hijo que no tiene una filiación acreditada, la acción puede iniciarse contra sus herederos. ¿Tiene el hijo algún plazo para iniciar la acción? No. El hijo, la hija, puede iniciar todas las acciones en cualquier tiempo, porque debe respetarse su derecho a la identidad. No hay un plazo de caducidad con respecto a ellos. En cambio, para los herederos sí existe un plazo de caducidad de 1 año. Es decir, las acciones, si fallecieron los progenitores o el progenitor contra el cual va a ser iniciada, puede ser iniciada contra los herederos. El artículo no aclara si son legítimos o testamentarios, por lo tanto podría ser iniciada contra cualquiera de ellos. Es decir, contra los herederos que surgen de la ley o que surgen de un testamento. Y a su vez, estas acciones pueden ser iniciadas por el hijo o, si el hijo falleció, pueden ser iniciadas o continuadas por los herederos del hijo. ¿En qué caso? Pueden ser iniciadas por los herederos del hijo en caso de que el mismo haya fallecido, siendo menor de edad, es decir, antes de los 18 años, o siendo una persona mayor de edad incapaz, por lo cual no pudo iniciarla en vida. También puede suceder que el hijo en vida sí la haya iniciado, pero haya fallecido antes de haber transcurrido 1 año, desde que alcanzó la mayoría de edad, estos 18 años, o la plena capacidad. En ese caso, los herederos pueden continuarla por el tiempo que falte para que se cumpla ese plazo. También puede suceder que el hijo o la hija haya iniciado la acción una vez que ha obtenido las pruebas de las que intente valerse para fundar la demanda. Y si falleció antes de transcurrir el año siguiente al descubrimiento de estas pruebas, los herederos también pueden continuarla por el tiempo que falte para completar dicho plazo. Esta disposición no se aplica a los supuestos de técnicas de reproducción humana asistida, como dijimos al principio de la clase, porque si en estos casos se expresó la voluntad procreacional a través del consentimiento informado en los términos del Código Civil y Comercial, no hay acción alguna al respecto. Entonces, ¿quién está legitimado activamente para iniciar la acción? ¿El hijo o la hija o sus herederos? ¿Contra quién se inicia? Contra los progenitores, y si estos o alguno de estos falleció, contra sus herederos. La finalidad de la acción es emplazar en el estado de hijo o hija, es decir, ese hijo, esa hija que no fue reconocido, reclama serlo. Reclama estar emplazado en un estado de hijo o de hija que hoy no tiene. ¿Cuál es la prueba? La prueba por excelencia será el ADN, pero también puede utilizarse cualquier otro tipo de prueba, incluyendo fotos, videos, incluyendo cartas, incluyendo todo aquello que demuestre ese trato de hijo que puede haber existido. Con respecto a la caducidad, como todas las acciones, no tiene plazo para el hijo o la hija, que puede intentarla en cualquier tiempo en pos de su derecho a la identidad, y para los herederos el plazo es de 1 año. Los herederos pueden iniciarla o continuarla.
El Código prevé también una acción de reclamación que puede ser iniciada por el Ministerio Público, que está regulada en el artículo 583. Y es la que rige para aquellos niños o niñas que sean inscriptos solo con filiación materna. Es decir, la madre se presenta en el registro civil, en el registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, y manifiesta que es soltera y que va a inscribir a su hijo solo con su apellido. En este caso, el funcionario, es decir, el jefe del registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas, o algún oficial del registro, tiene que citar a la madre e informarle acerca del derecho a la identidad de su hijo, de la necesidad de que tenga un doble vínculo filial, de su derecho a la identidad y a conocer sus orígenes y a saber quién es su padre. En este caso, entonces, se le van a pedir los datos de esta persona para poder ubicarla. Y a su vez, se va a dar intervención al Ministerio Público para que inicie la acción. Se le va a informar también a la madre cuáles son las consecuencias de que manifieste datos falsos al respecto. Esos datos son los que deben tender a individualizar al presunto padre y a encontrarlo, ¿no? A determinar cuál es su paradero. La declaración que realice la madre debe ser una declaración jurada. Y el Ministerio Público, entonces, como acabo de decirles, está obligado a iniciar la acción. En el régimen del Código Civil anterior existía una norma muy parecida, pero establecía que el Ministerio Público no iba a iniciar la acción si la madre se negaba, es decir, dejaba sujeto el inicio de la acción a que la madre prestara consentimiento. Hoy por hoy, aunque la madre no esté de acuerdo, el Ministerio Público debe iniciar igualmente la acción, porque no puede dejarse librado el derecho a la intimidad o a la privacidad de un adulto, esto que tiene que ver con el interés superior del niño y con el derecho a la identidad de ese niño o esa niña que debe prevalecer frente a los derechos de los adultos. Es decir, es un derecho diferente de la madre que debe ser ejercido en representación del propio hijo o hija. Entonces, el registro civil, no cualquier empleado, sino el jefe o un oficial del registro civil debe instar a la madre a brindar la información y el Ministerio Público está obligado a iniciar la acción, aún sin la conformidad de la madre. Bien, esas no son las únicas acciones que pueden iniciarse hoy por hoy para reclamar un determinado estado filial. Si bien son las únicas que están reguladas en el Código Civil y Comercial, también existen otras que de hecho se han planteado y se han reconocido en nuestra jurisprudencia y que también tienen un amplio reconocimiento doctrinario en la actualidad de nuestro país. Una de ellas es la que deriva de la gestación por sustitución, es decir, esta posibilidad de que una mujer lleve adelante un embarazo y dé a luz un niño que va a entregar a aquellos que realmente tienen voluntad procreacional. Es decir, aquella mujer que lleva adelante el embarazo, o aquella persona, porque puede no ser una mujer conforme a la ley de identidad de género, lleva adelante un embarazo y da a luz un niño, no tiene intenciones de ser madre, sino que lo hace para ayudar a otros que sí la tienen. Entonces, hay una disociación entre la maternidad genética, la gestacional y la social. Y esa filiación, esa fertilización puede ser homóloga o heteróloga, porque pueden utilizarse gametos de las personas que acuden a esta técnica o gametos, material genético de terceros. Otra frase del Principito en este caso, me pregunto si las estrellas brillan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Hay personas que no pueden acceder a la maternidad o paternidad si no es a través de la gestación por sustitución. Piensen en una pareja de dos hombres, piensen en una pareja heterosexual, donde la mujer carece de útero porque nació sin él, o porque se le debió extirpar por una enfermedad, o que tiene útero pero por alguna patología no puede llevar adelante un embarazo y desea ser madre, o estos hombres que desean ser padres. En estos casos, entonces, pueden hacerlo con la ayuda de la ciencia, es decir, pueden disfrutar de estos avances, de los procesos científicos, de la tecnología, de la ciencia, y podrían acceder a esta paternidad o maternidad sin necesidad de acudir al Instituto de la Adopción. Sin embargo, el Código Civil y Comercial, hoy por hoy,
no lo regula expresamente. Esto de que cada uno pueda encontrar la suya, esto de que cada uno pueda acceder a ser padre o madre como pueda hacerlo, ya sea por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida, según esa familia o según el caso de esa familia en particular. Con respecto a la importancia del uso del lenguaje, se prefiere hoy por hoy, por parte de la doctrina, hablar de gestación por sustitución, es decir, esa mujer o esa persona que gesta por otro, y no de maternidad subrogada, ya que quien gesta no tiene intenciones de ser madre, tampoco de alquiler de vientres, no estamos hablando de un contrato, no estamos hablando de algo con un contenido patrimonial, o de un alquiler, se alquilan las cosas, no las personas. Tampoco hablamos de madre sustituta, porque no hay una madre que sustituye a otra, o madre portadora, porque quien porta ese embarazo, o ese niño, por decirlo de alguna manera, no es madre o no quiere serlo. Entonces, hablamos de una finalidad altruista, sin fines de lucro, de alguien que es familiar, amigo, conocido de esa persona que quiere ser madre y que quiere ayudar a que lo sea. Existen 4 posturas al respecto en el derecho comparado: abstencionista, es decir, que no regula; permisiva, es decir, aquella que permite estas técnicas; prohibitiva, es decir, aquella que las prohíbe expresamente, para evitar el turismo, para evitar, por ejemplo, el turismo reproductivo, o para evitar que se transforme esta situación en un comercio, en que personas que se encuentran en una mejor situación económica exploten a otras que no lo están, que acudan a estas técnicas para poder obtener dinero, y otras que son intermedias, es decir, que regulan, que permiten, pero con ciertos límites para evitar justamente la comercialización de personas, que también existen, como vamos a ver cuando abordemos el tema, en materia de adopción. Y esta frase también es muy atinada a este tema. Dice: el Principito no era más que un zorro semejante a los otros, pero lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Esta relación que forjan las personas con este niño que nace, que va más allá de haberlo gestado. El anteproyecto de reforma de Código Civil y Comercial preveía la gestación por sustitución en el artículo 562, que establecía que era necesario prestar el consentimiento previo, informado y libre, conforme a lo establecido en el Código Civil y Comercial y en una ley especial que regulara el tema. La relación quedaba establecida entre el niño que nacía y él o los comitentes que acudían a esta técnica, ya que también puede hacerlo una persona sola, así como se reconoce una adopción monoparental, también existiría la posibilidad de acceder a una familia monoparental a través de estas técnicas, mediante la prueba del nacimiento, la identidad de los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por la autoridad judicial. Es decir, era necesario acudir al juez o a la jueza, que debía homologar el acuerdo solamente si esto hacía el interés superior del niño, si la gestante tenía plena capacidad de buena salud, si al menos uno de los comitentes aportó sus gametos, es decir, existía un vínculo genético con alguno de ellos, si no podían concebir o llevar adelante un embarazo en término, para que no se acuda a esta técnica por el solo hecho de no querer, de no tener intención de pasar por un embarazo, que la gestante no haya aportado sus gametos, es decir, que los gametos sean de terceras personas, que la gestante no haya recibido retribución para evitar que se transforme en un negocio, que sea solo con fines altruistas, sin perjuicio de que se la pueda ayudar en los gastos de embarazo y parto, que la gestante no se haya sometido a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces, justamente para que no trabaje de esto, no se transforme en un negocio o en un trabajo, y que la gestante haya dado a luz al menos un hijo propio, como para determinar que puede llevar adelante un embarazo y que ya pasó por esta experiencia. Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria sin autorización judicial. Si esta no existe, entonces el caso se va a regir por las reglas de filiación por naturaleza. ¿Quién va a ser la madre entonces? ¿Quién da a luz? La maternidad se va a determinar por el hecho del parto y la identidad del nacido, o la persona nacida. Bien, a ver, creo que se trabó. Esperen que vuelvo. A ver si podemos solucionar. Ahí está. Bien, ahí continúa. ¿Qué es lo que dice la versión final del Código Civil y Comercial? Deja sin efecto este artículo que preveía el anteproyecto de reforma y guarda silencio con respecto a la gestación por sustitución, es decir, adopta una postura abstencionista. Nada regula al respecto.
Entonces, ¿está permitida la gestación por sustitución en nuestro país? Piensen que la maternidad por naturaleza se determina por el hecho del parto. Madre es quien da luz, este principio que viene del derecho romano de que la madre siempre es cierta, y además la filiación por técnicas de reproducción humana asistida se determina por voluntad procreacional. Entonces, en estos casos, ¿podría interpretarse de manera armónica esta disposición y decir son padres, madres quienes tienen intención de serlo y lo manifiestan en la forma en que lo exige el Código Civil y Comercial? ¿Podría admitirse conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que se trata de acciones privadas de los hombres, que no afectan el orden ni la moral pública, ni perjudican a terceros, es decir, que aquello que no está prohibido está permitido? ¿Podríamos decir que lo está? Así lo entiende gran parte de la doctrina y jurisprudencia en nuestro país. Se plantearon alrededor de 50 casos hasta la actualidad en nuestro país que han reconocido la gestación por sustitución. El primero de ellos fue del año 2013, donde el juzgado de primera instancia en lo civil número 86 hizo lugar al pedido de gestación por sustitución. Y también un fallo de noviembre de 2013 de un juzgado de familia de Gualeguay, donde esta acción se encubría en una impugnación de maternidad, es decir, la persona se ve inscripto a nombre de quien había dado a luz como madre, y después se impugna esta maternidad y el ADN establece lo contrario. Por lo tanto, se modifica esa filiación. Pero esta no es la realidad ni la finalidad de la acción de impugnación de maternidad que van a ver con la doctora López en la próxima clase. Entonces, habría que buscar una manera más adecuada de resolver este tipo de casos. Puede suceder que los hijos que nacen sean inscriptos a nombre de quien da luz y posteriormente haya que desvirtuar este vínculo a través de una acción. Puede suceder que los hijos nazcan y no se inscriban para evitar que sean inscriptos a nombre de alguien que no tiene intenciones de ser su madre o de ser su padre. Entonces, esos niños van a tener que esperar una resolución judicial para poder tener una partida de nacimiento y un DNI, es decir, van a ser NN tal vez por un largo periodo, hasta que este proceso se resuelva. Y esto afecta también su derecho a la identidad. Por lo tanto, se ha pensado en otras soluciones, en otras posibles soluciones, como por ejemplo, celebrar convenios que se presenten ante la justicia para homologar esta posibilidad de iniciar una homologación del convenio antes de que el niño nazca. O también esta posibilidad de que se acuda a la justicia para pedir autorización para acudir a la gestación por sustitución y posteriormente inscribirla a nombre de los comitentes, a nombre de quienes acuden a esta técnica y no de quienes dan a luz. Y de esta manera se resuelve el tema de la falta de inscripción o la inscripción errónea, falsa o contraria a la realidad de ese niño o esa niña que nace. Que también es peligrosa, porque puede suceder que los niños nazcan de esta manera fuera del país y no puedan regresar, no tengan la documentación necesaria para hacerlo, no puedan ser inscriptos aquí de la manera en que se lo requiere y tengan que, por ejemplo, ser sometidos a una intervención quirúrgica de urgencia. ¿Quién la tiene que autorizar? La persona que dio a luz y que no tiene intenciones de ser madre y que tal vez ahora no sé dónde está o se encuentra en otra provincia o en otro país. Y esto hace que se ponga en riesgo la salud o la vida de ese niño o de esa niña, o no puedan estar a cargo de la obra social de aquellos que realmente quieren ser padres o madres y están desempeñando en la práctica de ese rol. Como también pueden llegar a tener inconvenientes para la inscripción en un jardín maternal, donde se pida la firma de quien figura en los registros como padre o madre, o donde se pida una urgente inscripción para admitirlo y no la tienen. Este niño que nació en la India, como hijo de dos padres, también tuvo problemas para ser inscripto y se admitió en su momento por el principio de igualdad y no discriminación. También un fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia número 83, donde se admitió esta inscripción por el principio de voluntad procreacional y por el principio de la realidad. Habían firmado un convenio ante escribano que fue reconocido. Se prioriza la identidad y la protección de la familia que existen en los hechos, en la realidad, en la práctica. Otro fallo del juzgado de Mendoza se refirió a este tema al que me refería de la cobertura social y estableció que 3 niños nacidos por gestación por sustitución
debían estar a cargo de quienes recurrieron a esta técnica. Habían sido gestados por su abuela e inscriptos a nombre de ella, que fue quien dio a luz, y estaba en trámite el proceso de determinación de filiación. Sin embargo, como la abuela no tenía obra social y aquellos que tenían intenciones de ser padres o madres y lo reclamaban judicialmente sí, la justicia permitió que estuvieran a cargo de la obra social de estas personas. Otro fallo de Bariloche, Río Negro, del año 2015, permitió autorizar la transferencia de embriones en el vientre de la gestante, que era cuñada de la solicitante, casada con su hermano. Por el principio de voluntad procreacional, de que la gestación por sustitución no está prohibida en el Código Civil y Comercial, este artículo 19 de la Constitución Nacional, de que todo lo que no está prohibido está permitido, y además porque no existía en esta práctica un fin económico, sino meramente altruista. Otro fallo, el juzgado 7 de Lomas de Zamora, declaró la inconstitucionalidad y anticonvencionalidad del artículo 562 del Código Civil y Comercial en relación a la necesidad de admitir la gestación por sustitución, y que en este caso la filiación no se determine por el hecho del parto, sino a través de la voluntad procreacional expresada por el consentimiento informado. La gestante en este caso había sido la hermana de la actora. Otro fallo de Córdoba estableció la homologación de un convenio entre un matrimonio y la cuñada de uno de sus miembros que gestó a favor de ellos. Declaró la inconstitucionalidad del 562 y se autorizó la práctica. Y el último fallo que tenemos sobre el tema, del Juzgado de Familia número 8 de La Plata, del 27 de abril de este año, que declara la inconstitucionalidad del artículo 562 y autorizó la gestación por sustitución, estableciendo expresamente que la inscripción de este hijo, estos hijos que nazcan, va a ser a nombre de quien manifieste la voluntad procreacional a través del consentimiento informado. Hoy por hoy existen 2 proyectos de ley con estado parlamentario para regular este tema en nuestro país, uno presentado por Gabriela Esteves, redactado por Marisa Herrera y Natalia de la Torre, y otro, el proyecto de Julio Cobos, que también se presentó hace muy poquito tiempo y goza de estado parlamentario. Y hay otros temas para reflexionar sobre esta cuestión, por ejemplo, el de la gestación por sustitución en pandemia, donde mucha gente acudió a esta práctica en el extranjero y al momento de tener que viajar para ir a buscar a sus hijos que nacieron de esta manera, no pudieron hacerlo porque se cerraron los aeropuertos con motivo del aislamiento social preventivo obligatorio generado por la pandemia del COVID-19. Estas personas debieron realizar distintos tipos de reclamos. Por ejemplo, estas parejas argentinas que tenían hijos nacidos en Ucrania y finalmente fueron autorizadas para ir a buscarlos a este país cuando ya habían nacido y no podían serles entregados a ellas por la imposibilidad de viajar. Otro de los temas para pensar sobre estas cuestiones es lo relacionado con las licencias laborales, es decir, quiénes van a solicitar esa licencia por maternidad o por paternidad en sus trabajos, en sus ámbitos laborales. Si quien gesta, quien da a luz, su cónyuge, en estos casos se ha resuelto por algunos jueces que tanto la persona que llevó adelante el embarazo puede solicitar esta licencia para poder recuperarse del parto, como también aquellos que están ejerciendo ese rol de padres o madres a partir de ese nacimiento, porque necesitan de un tiempo para conocerse, para adaptarse a esta nueva familia y a esta situación de paternidad, maternidad, en relación a sus hijos nacidos por gestación por sustitución. Y cuando se trata de una pareja de 2 mujeres o 2 hombres, se discute también esto de que la licencia es diferente, el plazo de licencia es diferente. Para la mujer, por la ley de contrato de trabajo, es mucho más amplia que para el hombre. Por eso es que también, en algunos casos, por el principio de igualdad y no discriminación, se equiparó para ambos miembros de la pareja o para ambos cónyuges el tiempo de licencia. Bien, se los dejo para reflexionar y profundizar si les interesa el tema entonces. Tanto esto de que hoy por hoy existe la necesidad de acudir a esta práctica en el extranjero, tal vez porque no está expresamente regulada en nuestro país, y sin embargo, es una posibilidad que tienen personas que están en mejor situación económica de otras, lo cual podría generar una discriminación, y el tema de las licencias laborales que
además excede nuestra materia. Otra cuestión que también dio lugar a reclamos judiciales en nuestro país y que tampoco está regulada en la actualidad es la fertilización post-mortem, que en el derecho comparado existen también distintas posturas, algunos países lo regulan aceptando estas prácticas, otros lo regulan prohibiéndolas, y otros, como nuestro país, han silenciado estas situaciones, es decir, le han dado la espalda sin perjuicio de que en la realidad existe, y de que hoy por hoy gran parte de la jurisprudencia lo admite, y tenemos alrededor de 8 casos en Argentina que lo han reconocido. Pueden darse distintas situaciones. Cuando la persona fallece, puede ser que sus gametos, es decir, su material genético, se encuentre crioconservado, o que aquello que se encuentre crioconservado sea el embrión ya formado, es decir, ya se produjo la fusión de gameto masculino y femenino, y lo que se congeló es el embrión, o bien que la persona que continúa con vida pida la extracción compulsiva de material genético para proceder a esta práctica. El anteproyecto de reforma del Código Civil y Comercial preveía la filiación post-mortem en caso de técnicas de reproducción humana asistida, estableciendo que en caso de muerte del o la cónyuge del conviviente de la mujer que da a luz, o de la persona que da a luz, no hay vínculo filial entre quien nace a través de estas técnicas y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella no se había producido antes del fallecimiento. Es decir, si ese embrión estaba crioconservado y aún no se había transferido al cuerpo de la persona. Sin embargo, ese supuesto no rige en caso de que la persona fallecida haya consentido en el documento previsto en el artículo 560 o en un testamento que sus gametos o embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer o en la persona después de su fallecimiento. Es decir, que expresamente haya manifestado su consentimiento de que esa transferencia se realice luego de su muerte. En segundo lugar, que la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella se produzca dentro del año siguiente al deceso. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad jurídica. No pueden los herederos, las herederas de esa persona que falleció, tener una situación de incertidumbre indefinida con respecto a sus derechos hereditarios. ¿Qué es lo que establece finalmente el Código Civil y Comercial? Se suprime este artículo que estaba previsto en el anteproyecto, guardando silencio al respecto. Hoy por hoy, entonces, la fertilización post-mortem no está regulada en el Código Civil y Comercial, sin perjuicio de que la realidad de nuestro país nos demuestra que existe. No obstante ello, el artículo 2279, al referirse a las personas que pueden suceder al causante, habla de las concebidas en ese momento que nazcan con vida y las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida, con los requisitos previstos en el artículo 561. Es decir, parecería estar admitiendo esta posibilidad. El primer caso que se planteó en nuestro país fue en el año 1999 de una mujer española que estaba en Argentina y que pidió la posibilidad de utilizar los gametos de su cónyuge fallecido en un accidente a través de la fertilización post-mortem, y la justicia en nuestro país le hizo lugar. Otros fallos que se plantearon fueron en el año 2011, donde una pareja había prestado su consentimiento para crioconservar el material genético del marido, que luego falleció. La clínica, luego del fallecimiento, se niega a transferirlo y la mujer inicia una acción declarativa de certeza, donde el Tribunal de Familia de Morón hace lugar al pedido por el artículo 19 de la Constitución Nacional de que, al no estar prohibida la práctica, se encontraría permitida. Se refiere a un consentimiento presunto por un proyecto familiar ya iniciado, es decir, presume el consentimiento de esta persona que falleció. Otro fallo de Mendoza establece que corresponde al actor autorizar a requerir de los profesionales médicos que ella designe utilizar gametos extraídos de su difunto esposo para la inseminación a través de las prácticas de fecundación asistida que resultan necesarias. Ello porque ninguna ley de nuestro ordenamiento jurídico lo prohíbe. El Juzgado Nacional Civil número 7, en el año 2017, también resuelve un caso similar, pero con una situación diferente, con una resolución diferente. ¿Por qué? Porque en este caso se rechaza el pedido, porque la persona nunca había prestado el consentimiento para la criopreservación del material genético, es decir, esta persona estaba enferma y por el tratamiento de quimioterapia que se le estaba realizando, probablemente en un futuro
iba a padecer infertilidad. Por lo tanto, los médicos aconsejan a la familia que preserve su material genético. Y el padre de esta persona se presenta en la clínica solicitando esa crioconservación. No se pudo determinar que fuera el causante o la persona fallecida quien solicitó esta práctica, como tampoco que tuviera voluntad procreacional. Por lo tanto, se rechazó el pedido. Se apela y la Cámara confirma la resolución. Otro fallo es del Juzgado Nacional de Primera Instancia número 7 de febrero de este año, del año 2020, dictado por la doctora Cataldi, quien adoptó una resolución similar a la anterior, negando la posibilidad de que se accediera a esta práctica, porque no se logró demostrar que existiera un consentimiento expreso de la persona de utilizar sus gametos para después de su muerte. El Código Civil y Comercial, hoy por hoy, como bien lo explicó la doctora Falótico, establece que cada vez que se vayan a utilizar gametos o embriones se tiene que renovar el consentimiento. Por lo tanto, en este momento, si bien puede haber existido un consentimiento para someterse a la práctica, no se renueva al momento de la utilización, al momento de solicitar la transferencia, y además no existió expresamente para que se realice la práctica luego de la muerte. Por lo tanto, no se hizo lugar al pedido. Sin embargo, la jueza, si bien rechaza la práctica, resalta la necesidad de que se lo regule, para que no haya este distinto tipo de criterios y para brindar seguridad jurídica a este tipo de situaciones, otorgando herramientas a los operadores jurídicos al momento de plantear y resolver casos como el presente. Existe también, sobre este supuesto, un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados en mayo de este año, que tiene estado parlamentario y que veremos si realmente se convierte en ley. Les traje esta noticia para que vean que no solamente se puede pedir la transferencia de material genético masculino, sino también femenino. En este caso, una mujer pide que los óvulos congelados de su hija muerta sean utilizados después del fallecimiento de ella para dar a luz a sus nietos. Entonces, también pueden utilizarse gametos femeninos en este tipo de prácticas realizadas luego de la muerte de la persona. Otro tema que tampoco está regulado en nuestro país es el trasplante de útero, es decir, la posibilidad de que aquella persona que carece de útero o que lo tiene, pero por alguna enfermedad no puede llevar adelante un embarazo, pueda recurrir a esta práctica para poder acceder a la maternidad o paternidad conforme a la ley de identidad de género. Esto no está regulado en nuestro país, tampoco se realizó con personas humanas en Argentina. Sí se lograron de este modo 17 nacimientos en el mundo. Hay que tener en cuenta que a partir del trasplante de útero la fertilización no puede ser por naturaleza, sino que hay que acudir a las técnicas de reproducción humana asistida, y una vez que el hijo nazca, es decir, que se cumple el objetivo, este útero se va a extirpar por cuestiones médicas. Un fallo de Salta del año 2019 que se refirió al tema, donde se inicia un amparo por cobertura de técnicas de reproducción humana asistida, una obra social, que son los casos que más se plantean en la justicia, la necesidad de que las obras sociales y empresas de medicina prepaga cubran los tratamientos. En este caso, la cónyuge carece de útero, por lo que manifiesta que en el futuro va a tener que acudir a la gestación por sustitución o al trasplante de útero, pero hoy por hoy solicita que se conserven los gametos congelados. ¿Qué dice la demandada? Que la gestación por sustitución en nuestro país está prohibida, lo cual es erróneo, ¿sí? Como vimos hace unos momentos. Y que el trasplante de útero tampoco existe en nuestro país. Por lo tanto, no se tiene que hacer lugar a la técnica, porque por más que se conserven los gametos congelados y la obra social cubra el tratamiento, en un futuro no podrá acceder a la maternidad. ¿Qué se resuelve? Se resuelve que no se puede hacer futurología y mucho menos en estos temas, que avanzan constantemente. La ciencia avanza en forma muy rápida. Por lo tanto, si bien hoy por hoy esta mujer no podría acceder a la maternidad, probablemente en un tiempo sí pueda hacerlo, o por la gestación por sustitución, que puede llegar a regularse expresamente, o resolverse su caso a través de la jurisprudencia, como vimos en numerosos precedentes que ya existen en nuestro país, o bien puede
admitirse este trasplante de útero y realizarse en la práctica en nuestro país, y de esta manera la mujer acceder a la maternidad que tanto añora. Por lo tanto, se autoriza la práctica y se exige a la obra social que cubra el tratamiento. Entonces, son acciones que, si bien no están expresamente previstas en el Código Civil y Comercial, vemos que se han planteado en nuestro país y que han tenido respuestas favorables de parte de la justicia. Las acciones de filiación se plantean a diario en los juzgados nacionales, tanto para supuestos expresamente regulados como para otros que no lo están en nuestra legislación, pero que sí existen en la realidad, por lo que los operadores jurídicos no pueden ignorarlos y negarse a plantear o resolver estos casos por no estar expresamente previstos en el Código Civil y Comercial, porque tienen otras herramientas para resolverlos. Declaraciones de inconstitucionalidad, ya sea pedido de parte o de oficio, o bien a través de una interpretación armónica de otros artículos del Código Civil y Comercial, o de disposiciones constitucionales y convencionales, a través de opiniones doctrinarias, jurisprudenciales, costumbre, que también son fuente del derecho comparado, analogía. Por lo tanto, estos casos se pueden resolver y de hecho se han resuelto en Argentina. ¿Qué es lo que brindaría una regulación? Una mayor seguridad jurídica. Esto no implica establecer que acudir a estas técnicas es bueno o es malo, no implica dar un juicio de valor al respecto, sino dejar de darles la espalda. Es decir, regular situaciones que existen en los hechos y que el derecho no puede ignorar, porque si lo hace está privando de herramientas jurídicas a quienes deben resolver este tipo de situaciones. Y da lugar también a la posibilidad de que existan fallos contradictorios al respecto. A través de la regulación se lograría unificar criterios y brindar una mayor seguridad jurídica a las personas. ¿Cuáles son las expectativas, entonces, al respecto? Que la sociedad argentina en su conjunto, no solo los operadores jurídicos, pueda comprender que hay una identidad estática y otra dinámica, y que ambas son importantes, es decir, que no siempre debe primar lo biológico o lo genético. Que podamos advertir que la defensa del binarismo a ultranza, esto de que solo puede haber doble vínculo filial y no triple o triple filiación o pluriparentalidad, puede ser contrario a la socioafectividad y al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Es decir, podemos pensar que para beneficiar a estos niños, a estas niñas, debemos sumar afectos y personas responsables en su cuidado, en su educación, en su alimentación, como son 3, 4 progenitores, más abuelos, abuelas, que sean responsables de estos cuidados, de este derecho que tengan este derecho de comunicación y con respecto a los cuales puedan realizar reclamos alimentarios o sucesorios, hereditarios. Y además que podamos entender que es padre o madre quien desea hacerlo, quien ejerce ese rol en la realidad, en la práctica, y no siempre quien aporta el material genético. Entonces, para pensar como disparadores, planteo lo siguiente: ¿siempre debe prevalecer el vínculo genético biológico? ¿Debe primar la identidad estática o la dinámica? ¿Es posible pensar trascendiendo el binarismo en términos de socioafectividad? ¿Sí? Son interrogantes que les planteo y sobre los cuales me gustaría que ustedes reflexionen y formen su propia opinión. Y terminando con el principito que nos acompañó durante todo este relato, me gustó mucho esta frase para el final. Algunos hombres ven las cosas como son y dicen, ¿por qué? ¿Por qué esto no está regulado? ¿Por qué es así y no de otra manera? ¿Para qué lo voy a plantear si los jueces me van a decir que no, si conozco su punto de vista, si conozco su ideología? Yo sueño con cosas que nunca fueron y digo, ¿por qué no? ¿Por qué no nos animamos a plantear nuevas situaciones? Como vemos que lo hicieron muchos abogados, abogadas, ¿por qué no nos animamos a resolver de manera diferente a la que lo hicimos hasta el momento o a la que lo hicieron otros magistrados, otras magistradas? Pensando en esta socioafectividad y pensando en este beneficio para los niños, para las niñas, en pos de su derecho a la identidad, en cuanto a esta igualdad, a esta no discriminación, y en cuanto a sumar a personas responsables que quieren hacerse cargo de su cuidado, de su educación, de su manutención, que están dispuestas. ¿Por qué el Estado lo va a negar si quieren hacerlo y si en la práctica, en la realidad, están cumpliendo estos roles? ¿Sí? Entonces, para que pensemos
sobre estas posibles situaciones y sobre la necesidad de realizar estos nuevos planteos y de resolver de manera diferente si es que nos encontramos en este rol y tenemos la posibilidad de dictar resoluciones al respecto, como para que se logre vivir en una sociedad más justa, más igualitaria, más plural, tolerante y respetuosa de los derechos de los demás. Bien, espero que se haya entendido el tema, espero que haya sido útil, no solo desde el punto de vista teórico, académico, sino principalmente desde la práctica, para el momento en que ustedes tengan que plantear o que resolver este tipo de situaciones. Y cualquier duda que tengan, ya saben que la pueden evacuar a través de sus adjuntos, de sus adjuntas. Bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el próximo encuentro. Voy a dejar de compartir pantalla con ustedes y voy a dejar de grabar. Adiós.